de Senadores por el otro. Y a propósito, tenemos ya el debate anunciado. Se encuentran aquí en los estudios de RPP Fernanda Sota Mendieta, candidata a la Cámara de Senadores por Libertad Popular, con el número 10. Señora Sota, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Gracias. Y está también con nosotros César Bazán Naveda, candidato a la Cámara de Senadores por el Partido Aprista Peruano con el número 12. Bienvenido a RPP, señor Bazán. Sí, gracias Jorge por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Fernanda Sota es economista, César Bazán es abogado y quiero plantearles a ambos un primer tema que es fundamental realmente para la vida de los peruanos. Todos queremos tranquilidad. Desde la Cámara de Senadores, en coordinación con la Cámara de Diputados, ¿cómo podríamos encaminar leyes que puedan precisamente enfrentar al crimen organizado? Señora Sota, adelante. Bueno, tenemos que darle principalmente a la población la capacidad de estar tranquilo. O sea, el empresario, el pequeño productor, el ciudadano no puede estar pensando en cuidarse él cuando el Estado no lo puede cuidar. Tenemos que acercar las comisarías a la población. Los comisarios no pueden estar cambiando una vez al año y no conocer a su población. Tenemos que crear además unidades de inteligencia, como el Perú siempre las ha sabido crear, para crímenes que ahorita nos están, que los peruanos estamos sufriendo, como es el sicariato, la minería ilegal, la extorsión. No, o sea, no puede ser posible que abandonemos a la población. Tenemos que recuperar además la autoridad informal que tiene el policía. Ahorita la población tiembla ante el policía, o sea, no se siente acompañada ni protegida por la policía. Muy bien, señor Bazán, ¿qué hacemos con el accionar del crimen organizado desde el Senado, obviamente en coordinación con la Cámara de Diputados? ¿Qué leyes deberían encaminarse? Bueno, hay diversas leyes que nosotros podemos promover o ayudar, porque la Cámara de Diputados es en realidad la que va a hacer la propuesta. Pero básicamente sí tenemos leyes suficientes como para poderlas enfrentar. Lo que falta es la decisión política para hacerlo. Por ejemplo, de la investigación se encarga la policía y la fiscalía, y después pasa al Poder Judicial, pero trabajan descoordinadamente, de manera tal que en el momento en el cual todos los antecedentes pasan a manos del juez, el juez les da libertad. Hubo un caso que se presentó en el cual una persona mató a otra, la gente estaba viendo, intervinieron en ese momento, vino la policía, lo detuvieron, lo pasaron al fiscal, el fiscal lo pasó al juez y el juez le dio libertad. ¿Por qué razón? Porque no se había hecho la prueba de absorción atómica. Entonces no debe trabajar cada institución por separado, tienen que trabajar coordinadamente y esto es algo que nosotros podemos conseguir solamente con voluntad política. Eso por un lado. De otro lado, la interpretación en materia de las leyes. Una de las interpretaciones que tiene que hacerse claramente es la de la ley de la legítima defensa. Es decir, pasa una persona, la están asaltando, yo veo que lo están asaltando, intervengo, hay un pugilato y en ese momento le quito el arma y disparo y muere el delincuente. ¿A quién llevan preso? Me llevan preso a mí por haber defendido a esa persona. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de lo que es la legítima defensa. Nosotros podemos defendernos y defender a otras personas que están siendo materia de la comisión de un delito. Y por lo tanto el juez y la fiscalía tienen que protegernos. Estas son cosas que podemos hacer rápidamente en coordinación con el gobierno. La pregunta para ambos, y le ruego una respuesta bien rápida. ¿Hay leyes pro crimen en el Congreso? ¿Deben derogarse, adaptarse? ¿Qué opina usted, señora Sota? Sí, hay las llamadas leyes pro crimen. Lo que han hecho es bajar las condiciones, ¿no? Y ponerle cada vez más difícil al ciudadano o a las personas que están denunciando que estas organizaciones criminales o que estos extorsionadores lleguen, ¿no? sean acusados, sean juzgados. Ahora, por ejemplo, hay que tener un abogado presente para allanar, etcétera, etcétera. Esas leyes, Libertad Popular propone derogarlas absolutamente y revisarlas para proteger a la ciudadanía y no proteger al delincuente. Perfecto. Señor Bazán, ¿hay leyes pro crimen en el Congreso? ¿Qué se debe hacer? ¿Las derogamos? ¿Las adaptamos? Su propuesta. Bueno, estoy de acuerdo en que hay leyes que están protegiendo más al delincuente que al ciudadano y por lo tanto habrá que revisar caso por caso, pero no podemos generalizar y etiquetar que todas son leyes pro crimen. Por ejemplo, aquella en la cual el delito
para ser detenido preliminarmente debería tener por lo menos 4 años de pena privativa de libertad, es lo que decía antes. Ahora han aumentado para que sea 5 años de prognosis de la pena. Eso debe modificarse volviendo al sistema anterior. En otros casos se trata solamente de la interpretación si es la ley retroactiva o no es retroactiva, como en el caso de los crímenes de lesa humanidad. Ahí no hay ninguna ley en favor del crimen, es simplemente la aplicación de la Constitución. Entonces habrá que revisar caso por caso. Muy bien. Para cerrar el tema de seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas deben participar de manera directa en la lucha interna contra la delincuencia. ¿Qué propone al respecto Fernanda Sota? No, yo creo que no. Yo creo que tiene que ser la policía. La policía está educada, preparada y tiene que ser ese cuerpo el que esté en la ciudad protegiendo. Las Fuerzas Armadas sirven para otra cosa completamente diferente. No son para estar actuando contra la delincuencia en las ciudades o la delincuencia común. ¿Qué opina César Bazán del Partido Aprista? ¿Las Fuerzas Armadas deben participar o no directamente en la lucha contra la delincuencia? En algunos casos sí, porque los delincuentes, como por ejemplo los narcotraficantes o estos que son extorsionadores, están mejor equipados que la propia policía. Tienen armas de más largo alcance y por lo tanto debe haber una equiparidad en ese momento en el tipo de fuego que uno puede enfrentar al delincuente. Entonces, para eso no solamente bastan las armas que la policía tiene, sino también tiene que intervenir el ejército en una labor de apoyo, porque la dirección de la investigación y la persecución del crimen le corresponde a la policía y a la fiscalía, no a la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada en casos necesarios sí tendrá que participar. Perfecto, cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de derechos humanos y justicia. Atención. El tema de derechos humanos es sin duda fundamental para la convivencia pacífica en nuestro país. Pero vamos a invertir el orden, ¿les parece? César Bazán, candidato al Senado por el APRA con el número 12. ¿Qué planteamientos se deben, en todo caso, trabajar desde la Cámara de Senadores y Diputados en temas de derechos humanos? Por favor. En materia de derechos humanos, nosotros debemos entender quién es el que tiene que estar protegido. Si se comete un delito y entonces una persona es agraviada y el delincuente es detenido, a partir de ese momento todo el mundo se preocupa, o por lo menos muchas personas se preocupan de los derechos del delincuente, cuando se olvidan de los derechos del ciudadano, que es el que tiene que ser protegido. Entonces, entre el conflicto en la interpretación de la norma del derecho de una persona y el derecho de la colectividad, el derecho de la persona debe ceder ante el derecho de la colectividad y por lo tanto la protección al agraviado es la protección a toda la sociedad y debe interpretarse de esa manera sin desvirtuar para nada los derechos humanos individuales de cada persona. Muy bien, Fernanda Sota, candidata al Senado por Libertad Popular con el número 10. ¿Qué plantea con relación a derechos humanos? Bueno, creo que es importantísimo que la población se sienta, como hemos hablado antes, segura, pero también tiene que tener acceso a educación para poder tener las armas necesarias para defenderse intelectualmente y saber cuáles son sus derechos, además. Y también tiene que tener salud. Sin salud y sin educación, la gente no puede ejercer sus derechos y está en desventaja. Por eso es importantísimo fortalecer el sistema educativo peruano, volver a que los profesores sean evaluados, reforzar a la SUNEDU. Igual que en el tema de salud, los hospitales están colapsados. Lo que se tiene que hacer es reforzar la atención primaria en los centros de salud para que la mayoría de casos se resuelvan ahí y que no colapsen los hospitales que deberían utilizarse para casos mucho más graves. O sea, yo creo que con educación y con salud podemos darle derechos a la gente y que todos estemos por igual. Similarmente a lo que hicimos con relación al tema de seguridad ciudadana, les planteo dos preguntas. Respuestas rápidas, por favor. Reforma de justicia. ¿Cómo se debe trabajar este punto desde el Congreso? ¿Lo debe hacer solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público? Señor César Bazán, ¿cómo plantea la reforma de nuestro sistema judicial? Bueno, las reformas deben ser consideradas de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. La primera de corto plazo, la interpretación de las normas. Y por lo tanto, para eso solamente se requiere voluntad política y poderlo hacer. En segundo lugar, la modificación de las leyes que son procesales. Antes un proceso civil duraba 2 años o 4 años cuando hablábamos de un juicio ordinario, que eran los juicios más largos.
Ahora se ha modificado el código y los juicios duran 10 años o 15 años. ¿Qué significa eso? Que ha fracasado. Igual en la parte penal. En la parte penal, un juicio que correspondía por la comisión de una estafa duraba entre 4 años, 5 años y ya estaba condenado o absuelto. Ahora dura 15, 20 años y peor todavía si son de crimen organizado. Y en las de largo plazo nosotros entendemos que para los efectos de nombramiento de jueces y fiscales o funcionarios públicos se requiere 3 requisitos. Primero, ser una persona honesta. Segundo, tener vocación. Y tercero, tener conocimiento, pero en ese orden. Y en este momento solamente se elige por conocimiento, sin considerar la formación ética de los postulantes. Perfecto. Fernanda Sota, por favor, candidata por Libertad Popular. ¿Qué hacemos con relación a la reforma del sistema de justicia? Se habla mucho, pero se hace muy poco. Así es. O sea, lo que tenemos que tener, y regreso a mi punto, que es que creo que es el crecimiento económico. Lo que tenemos que hacer para poder crecer, hemos desperdiciado una década, es darle estabilidad jurídica y no patear el tablero y que las empresas y los ciudadanos se sientan protegidos. Acabo de escuchar al gobernador del Cusco que decía que estaban esperando el proyecto del gas ahí, que no se hacía porque empezó el tema de Odebrecht, que los juicios se están alargando demasiado. La gente está esperando que se haga un gasto eficiente y que los recursos lleguen a su región para poder resolver sus problemas. Hay que hacer más eficiente la administración de justicia y como dijo acá mi compañero, fortalecer y elegir a los jueces por méritos. Correcto. Una pregunta más sobre este tema de derechos humanos y justicia. Se habla de una politización de la justicia y de una judicialización de la política. Entonces, ¿cómo hacemos para limpiar el camino con el fin de que la población pueda recuperar la confianza en el Poder Judicial, en el Ministerio Público? Ahora, por favor, señora Fernanda Sota, adelante. Tenemos que acercar nuevamente, tenemos que hacer que la población nuevamente crea en la política, en los políticos, en su Estado. Lo que nos ha pasado en estos últimos 5 años y también en la década pasada, ¿no?, es que la población se ha alejado de la política, no se siente representada. Hemos tenido 180 ministros en los últimos 5 años. Con eso no se puede hacer absolutamente nada porque estamos permanentemente en una comisión de transferencia. Nadie puede ejecutar proyectos de largo plazo y la población está harta de que la misma gente esté metida. Tenemos que renovar y tenemos que nuevamente darle al Perú, que es por constitución una república presidencial, la estabilidad necesaria para que el presidente y sus ministros nombrados por la población puedan trabajar. Señor César Bazán, ¿cómo recuperamos la confianza de la población en el sistema judicial, en el Ministerio Público? Bueno, hemos tenido jueces y hemos tenido fiscales que actúan de manera política y que claramente han hecho actos de persecución. Pondré el ejemplo de un fiscal que en una audiencia decía: señor fiscal, señor juez, yo ya pasé a la historia. ¿Quiere usted pasar a la historia? Condene a esta persona. ¿Qué argumentos jurídicos son esos? No existe en este momento ese criterio y todo se debe a que la formación, la elección de los jueces y los fiscales no se ha hecho considerando los 2 primeros elementos que señalé: honestidad y vocación. Tenemos jueces y fiscales que están esperando que sea a las 8 de la mañana para marcar su tarjeta y las 5 de la tarde para salir. Y si atendieron y resolvieron su caso, bien. Y si no lo atendieron, también, porque igual cobran a fin de mes. Entonces, ese concepto que es la falta de vocación ha generado que nosotros perdamos confianza. Perdamos confianza porque se dejan presionar los fiscales y además que existe en este momento una inseguridad por la larga cantidad de falta de titulares y solamente están los suplentes o los interinos. Eso tiene que formalizarse porque los jueces deben ser adscritos. Eso se eliminó hace muchos años atrás, la adscripción. Yo era juez del primer juzgado y nadie me podía sacar de ese juzgado. Después cambiaron y me volvieron juez nacional. Y por lo tanto, si yo recibo una orden o una sugerencia de un superior diciendo que quiere que se resuelva un caso de esta manera y no lo hago, ¿qué hacen? Como soy juez del Perú, me cambian a otro lado. Y por lo tanto pierdo independencia,
pierde objetividad y pierde el mundo de la justicia, porque todos nosotros no nos sentimos tratados de igual manera. Muy bien, de esta manera cerramos nuestro segundo tema, derechos humanos y justicia. Vamos con el tercero, por favor, gobernabilidad. Hay que recordar que la Cámara de Senadores se va a encargar, obviamente, de elegir tanto a los magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y otras autoridades sumamente importantes. La pregunta para ambos: ¿qué criterios deben primar, correcto, al elegir precisamente a estas autoridades, funcionarios de primer nivel que deben estar allí para servir a la ciudadanía? Vamos ahora a iniciar con César Bazán, candidato por el Partido Aprista al Senado. Adelante. Debemos ser muy cuidadosos al momento de elegir a las autoridades y este peso recae ahora en el Senado. Por lo tanto, tengo totalmente claro lo que ya señalé hace un momento. Primero, tiene que ser una persona honesta. Segundo, tener vocación. Y tercero, tener conocimiento en ese orden. Si tenemos personas honestas gobernándonos, ¿se imaginan cómo estaría el Perú? Entonces hay que agotar todas las investigaciones para que las personas idóneas sean aquellas que nos gobiernen y sean aquellas que resuelvan nuestros casos. Fernanda Sota, por favor, ¿qué planteamientos con relación a esta función que va a tener el Senado, la Cámara de Senadores, la elección de autoridades muy importantes, por ejemplo, los integrantes del TC o el Defensor del Pueblo? Sí, creo que la meritocracia es la mejor manera de elegir. Todos creo que concordamos con que la institución que mejor funciona es el Banco Central de Reserva. Y el Banco Central de Reserva recluta a toda su gente, a toda su personal, por un concurso abierto público, donde los mejores economistas de las mejores universidades van a trabajar ahí y van creciendo y van pudiendo ejercer las diferentes funciones. Eso tiene que primar. Nos han destruido la SUNEDU, han metido a los rectores de universidades privadas adentro, o sea, hay juez y parte adentro. Lo mismo tiene que pasar con organismos como Susalud. Susalud no puede depender del Ministerio de Salud. Tiene que ser autónoma, tiene que regresar a los colegios profesionales, a los mejores médicos. Estamos destruyendo una década de precios de las materias primas altas, porque no sabemos gastar, porque no está la gente ahí que sabe ejecutar. Por eso es importante regresar con la meritocracia para elegir a las principales autoridades y a los principales funcionarios. Y estamos hablando de gobernabilidad. Y lo que hemos visto lamentablemente es una situación de enfrentamiento continuo entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. ¿Cómo solucionamos ese tema? Porque parece que hay una suerte de politización en varios organismos que nos llevan a escenarios como los que ya conocemos. Adelante con su respuesta, señor César Bazán. Es que los congresos unicamerales, en el cual solamente hay una cámara, que es lo que Perú tiene desde hace 30 años, todos los conflictos se vuelven políticos. Y no hay una cámara reflexiva, una cámara que piense tranquilamente, medite sobre las consecuencias, que ese es el Senado. Entonces, si tenemos una cámara única, que es la que da las leyes, que es la que censura, que es la que puede modificar la Constitución y puede modificar las leyes orgánicas por sí misma y sin necesidad de dos legislaturas, porque adelantan las legislaturas o consiguen una votación muy alta para dispensar la necesidad de hacerlo en una legislatura distinta, entonces tenemos decisiones apresuradas y tenemos congresos como los que hemos tenido en los últimos 30 años. Esa es la consecuencia. Ahora estamos cambiando y volviendo al Senado, esa Cámara que va a generar que vaya personas mucho más maduras, por un lado, por otro lado, con una formación técnica y profesional adecuada y sobre todo, si es que los señores votantes saben elegir entre las personas que actúan con corrección. Lo que necesitamos es que sea una verdadera cámara de reflexión y nos permita a nosotros evitar esos contrastes y vaivenes de unicameralidad, porque esos son los beneficios que nos trae la bicameralidad. Señora Fernanda Sota, ¿cómo hacemos entonces para evitar este escenario de confrontación entre los distintos poderes del Estado que nos llevan, lamentablemente, a situaciones bastante complejas y riesgosas para el país? Tenemos que volver a ser una república presidencial. No es posible que se vaquen a presidentes de una hora a la otra. Eso le está generando una inestabilidad terrible al país. Tampoco es posible que partidos políticos agarren cuotas de poder en ministerios importantes, como es el Ministerio de la Salud, como es el MEF,
que tiene que definir la política fiscal y la calidad del gasto, el presupuesto de la República. No podemos seguir siendo una repartija. Por eso desde Libertad Popular proponemos la muerte cruzada. Lo han dicho. Si vacan al presidente, se va también la Cámara y se vuelve a ir a elecciones. Igual, la idea sería que a que a las dos cámaras se las vuelve a evaluar a los 2 años y medio, como sucede en otros países como Estados Unidos, donde funciona. Y así, si no estás haciendo bien tu trabajo, te mandan a tu casa, como en cualquier empresa. Gracias a ambos candidatos. Vamos a brindarles aquí en las noticias 30 segundos a cada uno para que puedan emitir el mensaje que crean conveniente y también repitan obviamente su número y el partido al cual pertenecen. Ahora invertimos el orden y arrancamos con Fernanda Sota Mendieta. Adelante. Le pido a la población que reflexione, que se dé cuenta lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, cómo los partidos políticos que están actualmente en el gobierno nos han llevado a un nivel realmente de debate bajísimo, donde tenemos un presidente que está normalizando situaciones que en otros países serían completamente no permitidas, ni siquiera de comentar en la televisión, como son las relaciones sexuales entre estudiantes y profesores y cosas así, ¿no? Y que le den el pase. Ahí están los 30 segundos. Bueno, igual, es candidata Fernanda Sota al Senado por Libertad Popular con el número 10, ¿correcto? Muy bien. Ahora, César Bazán, por favor, tiene 30 segundos. Adelante con su mensaje final. APRA significa Alianza Popular. La Alianza Popular significa que nosotros no vamos a imponer nuestras ideas, sino las vamos a explicar y a conversar. Y por todas las organizaciones sociales para poder hacer un gobierno que corresponda a lo que la nación necesita. Esperamos contar con el voto de la sociedad y poder cumplir a la altura de los resultados que el Perú espera. Muchísimas gracias a ambos. La mejor de las suertes en lo que resta de la campaña electoral hasta el 12 de abril. Fernanda Sota Mendieta, candidata al Senado por Libertad Popular con el número 10. César Bazán Naveda, candidato al Senado por el APRA con el número 12. Aquí, en El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP.